hermanos. God bless you. Bienvenidos, welcome. Es un gozo estar aquí con ustedes. It's a pleasure to be here with everybody. Bienvenidos en Facebook Live or YouTube si lo estás mirando después. Thank you for joining us. Gracias por estar con nosotros. Vamos a abrir el servicio en el libro de Salmos. We're going to open our service with the book of Psalms, chapter 145, capítulo 145, verso 1 al 3, verse 1 through 3. Book of Psalms 145, libro de Salmos, capítulo 145, verso 1 al 3, verse 1, 2 and 3. And it says like this, y dice así: I will exalt you, my God and King, and praise you, your name forever and ever. I will praise you every day. Yes, I will praise you forever. Great is the Lord. He is the most worthy of praise. No one can measure his greatness. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Señor, te damos gracias por este día. Lord, we thank you for this day. Gracias, Señor, que hemos tenido la oportunidad, Señor, de abrir nuestros ojos. Thank you, Lord, that you've given us the opportunity to open our eyes on this day para alabar y bendecir tu nombre, to bless and to honor your name, Lord. We just ask you, Father, for all those who are watching y preguntamos, pedimos por todos los que están mirándonos hoy en este día o cualquier día, Señor, bendícelos, Lord, bless them, Lord, protect them, protégelos, Señor, cúbralos con tu sangre, cover them with your blood, Lord. We just thank you, Father, because you are present. Te damos gracias porque sabemos que tú estás presente en nuestras vidas, in our lives, and that you are going to do great things y que vas a hacer cosas grandes, Señor. En este momento también oramos por los diezmos y las ofrendas. We just ask you right now also for the tithes and offerings, that you bless them, multiply, que los bendigas, los multipliques, Señor. Supply every single need, suple cada necesidad. That you bless the cheerful giver, que bendigas el dador alegre. Es todo para ti. This is all for you. We love you. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, son los anuncios. We have a few announcements. Monday we have women's ministry. El lunes tenemos el ministerio de damas. Martes tenemos el ministerio de varones. Tuesday we have men's ministry. Wednesday we have young adults, and that's from the ages to 18 to 25. El miércoles tenemos jóvenes adultos, que es de 18 años hasta 25. Y el jueves tenemos grupo de jóvenes. On Thursday we have youth group, and that's from middle school to high school. We also have Bible Club Thursday at 9 a.m. y también tenemos el Bible Club el jueves a las 9 de la mañana. Y el domingo estaremos otra vez. Yo creo que es todo. Si gustan venir a dejar sus diezmos y sus ofrendas después que se acabe el live, pueden venir a la iglesia a dejarlos. If you like to come and drop off your tithes and offerings after a live stream, you can come and drop them off. We'll be here until 12. Estaremos aquí hasta las 12. Also, if you would like to give online, si les gusta mejor dar en línea, you can go on Tithely. Pueden irse a Tithely y el link debe estar en nuestro Facebook. Our link should be on Facebook and also on YouTube, y en el YouTube también. Y en este momento le va a pasar el lugar al pastor Frank. Dios les bendiga. Buenos días, Dios les bendiga. Gloria a Dios, estamos contentos que estamos aquí y que ustedes están escuchando también, van a estar oyendo la palabra de Dios. Así que
listos con la palabra de Dios, listos con la Biblia y apuntando las escrituras. Muy importante. It's very important. First of all, I want to thank God that we're here, that you're listening through Facebook and YouTube. And we just want you to have your Bibles ready and search the scriptures as I give you the scriptures. Just write them down so you could study them later. But most important, apply it to your life. Lo más importante, aplicarla a la vida de uno. We thank God to give us the opportunity to come to you, that's your homes, where you're at. Nos da alegría y gozo de poder llegar a tus casas, a sus casas donde están ahorita. So vamos a hacer una oración. Let's pray. Once again, vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Pedimos que tú ministras a nuestras vidas, como siempre lo ha hecho por medio de tu palabra. Lord Jesus, we want to thank you for your word. We ask you that you minister to our lives as you always have through your word. Open our hearts, abre nuestros corazones. Help us to apply your word in our lives, to practice it. Ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestra vida y a practicarla, Señor. Y gracias una vez más. Thank you once again, Lord. Amen. Gloria a Dios. Voy a estar hablando en inglés y en español. Estoy usando la nueva traducción viviente, New Living Translation. So we're going to be looking at Psalms 119. Vamos a estar mirando el Salmo 119, 97 del versículo 97 al 112. We'll see Psalms 119 from verses 97 to 112. Y les voy a estar hablando algo muy importante. I'm going to be speaking something very important that we especially need more nowadays. Voy a hablar algo muy importante que especialmente necesitamos hoy en este día, en este tiempo, que es esencial, that is essential, is very important. Porque la palabra esencial quiere decir que es importante y necesario. The word essential means absolutely necessary, extremely important. So I'll be speaking to you that we need the Word of God in our lives. Is essential. It's very important. It's extremely important that we read and meditate and study and apply to our lives. It's essential that we are meditating daily in the Word of God, reading the Word of God, listening to God through the Word of God. Es muy importante, es esencial, es importante y necesario que estemos meditando, escuchando, leyendo, oyendo la voz de Dios por medio de su palabra. Es muy importante, siempre ha sido importante, pero ahorita en estos tiempos difíciles, los animo que lean más la palabra, mediten en ella más, para que puedan agarrar la ayuda de Dios que necesitan, que Dios les hable por medio de la palabra de Dios, that God will speak to your lives through His Word, amen. So here we see the Word of God. La palabra de Dios es esencial. The Word of God is essential. Verse 97, chapter 119, el Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo tus enseñanzas, tu palabra, pienso en ellas todo el día. Oh, how I love your instructions, your word, I think about them all day long. Aquí el salmista está diciendo que él ama. The psalmist is saying, I love your word. Amo tu palabra. Enseñanzas viene siendo la palabra. Instructions from the word. So, el salmista ama, tiene amor por la palabra. He has a love for the word of God. Tiene un amor para la palabra de Dios. Dice, pienso en ellas todo el día. I think about them all day long. He's thinking, meditating on the word of God daily. I mean, all day long he's meditating. Todo el día está pensando en la palabra de Dios. Este hombre de Dios, this man of God,
he loved the Word. And we need to love the Word as this man loved the Word of God. Necesitamos amar la palabra de Dios como este hombre, varón, amaba la palabra de Dios. Es esencial, it's essential that it's very important, extremely important. Es muy necesario que amemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos guía. The Word of God guides us, it shows us, it teaches us, it exhorts us. La palabra de Dios nos enseña, nos guía y nos ilumina y nos enseña lo que Dios quiere con nuestra vida. So, amo tus enseñanzas, amo tus palabras. I love your instructions, I love your word. So, as you hear the scriptures, ask yourselves, do you love the word as this psalmist loves it? ¿Tú amas a la palabra de Dios como este salmista lo ama? Y si no tienes ese amor, you don't have that love for the word of God, ask God to give you the love for the word. Pídele a Dios, haga esa oración, que Dios te dé ese amor para la palabra. Y start reading the word of God, meditating and studying the word of God. Pídele a Dios que te dé ese deseo de estudiar la palabra de Dios y meditar en ella. Vamos al versículo 98. Let's go to verse 98. Tus mandatos, tus palabras, your commands, your word, me hace más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Your commands make me wiser than my enemies, for they are my constant guide. So, está diciendo aquí en su palabra, dice que las palabras de Dios, los mandatos de Dios, nos hace más sabio que los enemigos, pues nos guían constantemente. It makes us wiser than my enemies, for they are a constant guide. So, la palabra es una guía, nos está guiando. It guides us to where we should be going. Nos guía al lugar que debemos estar yendo. So, la palabra de Dios es importante, por eso es esencial, por eso es muy importante. It's extremely important. It's essentially extremely important because we need the Word of God to guide us. Necesitamos la palabra de Dios para que nos guíe. Si no tenemos la palabra de Dios, no sabemos qué hacer. If we don't have the Word of God, we don't know what to do. But because we have the Word of God, porque tenemos la palabra de Dios, nos guía. It guides us. But it won't do any good if we don't open it up and study it. Pero no nos va a hacer nada de bien si la palabra de Dios no la abrimos y la estudiamos. Para que nos guía, la tenemos que leer y estudiar. To guide us, so the Word of God to have effect in our lives, we should open it and study it. So that we will know and it will guide us on the right direction. Amen. Gloria a Dios. Ahí donde están puede decir una gloria a Dios en sus casas. From your homes you can say glory to God. Amen. Praise the Lord. Versículo 99. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes o palabra. Yes, I have more insight than my teachers, for I'm always thinking of your laws or your word. In other words, he's constantly thinking on God's word. Está constantemente pensando en la palabra de Dios, en lo que leyó, en lo que estudió, of what he read, of what he studied. So it makes him, it says here, it makes him he has more insight than his teachers. Tiene mejor percepción que sus maestros. ¿Por qué? Porque él está pensando en la palabra de Dios, because he's thinking on the Word of God. So it's very important. Once again, it's extremely important. It's essential, extremely important to study the Word of God. Es esencial, es muy importante y necesario que
estudiamos la palabra de Dios, que estemos meditando en la palabra de Dios, no mantenerla ahí en la casa, en el carro, or not just to have it in your house or in your car, but to open it and read it and study it. The Bible is to be open, read it, apply it to your life. La Biblia es para que la abres, la estudia y aplicarla en tu vida. Es muy importante. Amén. Gloria a Dios. So, aquí miramos en el versículo también 100, verse 100. Hasta soy más sabio que los ancianos. I'm even wiser than my elders. Y aquí en lo que está dando a entender, soy más sabios que los ancianos. Estoy hablando de los ancianos que no aplican la palabra de Dios en su vida. It's talking about the elders that don't apply the word of God to their lives. So, he's wiser than these elders that don't apply the word to their life. Él es más sabio que esos ancianos que no aplican la palabra de Dios a su vida. ¿Por qué? Why? Porque he obedecido tus mandamientos. For I have kept your commandments. He obedecido tus palabras. For I have kept your word. And that the reason that he's wiser. Por esa es la razón que él es más sabio que los ancianos. Porque cuando usted aplica la palabra en tu vida, eres una persona sabia, inteligente. When you apply the word of God to your life, it makes you a wise person. So, that's why he was wiser. Por eso. Porque dice, porque he obedecido tus palabras. For I have kept your word. Lo he cumplido, lo he practicado, la he guardado en mi corazón. I have kept it. I have applied the word in my life, my personal life. And how many of us are applying the word of God in our lives? ¿Cuántos de nosotros aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida? Muchas veces la leemos y no la aplicamos. Sometimes we just read it, but we don't apply what it says in our lives. So let us read and apply the word in our lives. So vamos a leer y vamos a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Praise the Lord. Gracias al Señor. Praise the Lord. So vamos al siguiente versículo. Estamos en el capítulo 119 y estamos ahorita ya en el versículo 101. So we're in Psalms 119. Right now we're in verse 101. Me negué a andar por cualquier mal camino. I have refused to walk on an evil path. He made a decision. He had a choice. Él hizo una decisión. Él escogió no andar por mal camino. He refused to walk on an evil path. And the reason was, la razón que era, dice, a fin de permanecer obediente a tu palabra, so that I may remain obedient to your word. Eso es el motivo que lo hizo él caminar bien delante de Dios y rechazar el camino malo. That's the reason he refused to walk on an evil path, because he wanted to be obedient to God's word. Quería ser obediente a la palabra de Dios. Él podía escoger. He had a choice, but he refused to disobey God's word. Él rechazó. Él no quiso desobedecer la palabra de Dios. Él quiso ser obediente a la palabra de Dios. He wanted to be obedient to the word of God. That's why he didn't walk in that evil path. Por eso no caminó por esos caminos malos, porque quería obedecer la palabra de Dios. He wanted to obey God's word. Hallelujah. Gloria de Dios. Amen. And we should ask that same question. Do we want to be obedient to God's word? ¿Queremos ser obedientes a su palabra? Si queremos, vamos a no andar en esos malos caminos. If we do, we're not going to be walking those evil paths. Vamos a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. We're going to be walking according to God's word. Amen? Because we want to obey God's word.
We want to obey God. Queremos obedecer a la palabra, a Dios. Queremos obedecer su palabra. Amen. It's His word. Es su palabra que Dios nos dio. It's His word, the word of God that He's given to us. Amen. Praise the Lord. Vamos al 102. Let's go to Psalms 102. No me he apartado de tus ordenanzas. I have not turned away from your regulations. No me fui, no me aparté. I did not leave. No me fui de tu palabra. No rechacé tu palabra. I did not reject your word. And it says, porque me has enseñado bien, for you have taught me well. God's word is the best thing we could have. La palabra de Dios es lo mejor que podemos tener. Nos enseña lo que es bueno. It teaches what is good. So we need His word. It's essential, extremely important that we open the word of God and study it and apply it in our lives. Es esencial que abrimos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida. Es importante y necesario. Y ahorita en este tiempo comencemos a abrir más la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Amen. Let us open during this time more. Open the Word of God and apply it to our lives. Read it, study it, meditate it, and apply it in our lives. Amen. Gloria a Dios. So hopefully during this time, not only and after all this is gone, we continue studying God's word. Ojalá que estás aplicando la palabra de Dios y después que pasen todas estas cosas que todos estamos pasando, estos problemas, que sigues aplicando la palabra de Dios en tu vida. Amén. Es tan importante. La palabra de Dios no más se levanta cuando tiene necesidad. The word of God is, you don't just pick it up when you're in need. You pick it up all the time. La levantas siempre. Meditas en ella diariamente. You meditate in the word of God. It should be one of the first things you do in the morning. To open the word of God and meditate in it. And study it. Es una de las cosas que debemos hacer todos. Lo primero del día. Levantarnos y estudiar, meditar en la palabra de Dios. Amen. Praise the Lord. Some people may go days or even months without studying the Word of God. Hay gente que se puede ir días y meses sin estudiar la palabra. Por eso están como están. That's why they're that way. And they don't understand when things happen in their life. They can't understand because they never continue reading the Word of God. No entienden cuando pasan cosas en sus vidas porque no están meditando en la palabra de Dios. Amén. El versículo 103. Todavía estamos en el Salmo 119. We're still on Psalms 119 verse 103. Y el salmista usa esta palabra que nos llama la atención. The psalmist uses this word. Usa, qué dulces, how sweet a mi paladar tus palabras. How sweet your words taste to me. This psalmist loves the word. Amen. He loves the word. Este salmista ama la palabra. A mí me gusta mucho el dulce y no me tengo que cuidar porque no me tengo que cuidar mi salud, ¿verdad? I love sweets, but I should take care of myself when it comes to sweet because of my health. Pero he says that the word, he compares the word to something sweet. Y lo compara la palabra con algo dulce. Son más dulces que la miel. They're sweeter than honey. How many love honey? ¿Cuánto le gustan la miel? A mí me gusta la miel. I could take a tablespoon and just eat that honey. Puedo agarrar una cuchara y además comerse esa miel. Y la uso en pan y en otras cosas. I use it on bread and even in a tortilla. Hasta en una tortilla lo uso. I know it's kind of weird to some people, but
Man. I love it, amen. Gloria a Dios, amen. So, qué dulces son a mi paladar tus palabras. How sweet your words taste to me. It's when you love the word of God, cuando amas la palabra, it is sweet, it is delicious. When you love the word of God, cuando amas la palabra de Dios, es dulce la palabra de Dios. Es sabroso la palabra de Dios. ¿Quién está meditando en ella? Aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te habla de Dios. Why? Because the word of God speaks to you of God, who He is, quién es. And it speaks about the creation. It speaks about us. Habla de la creación también y habla de nosotros. Aleluya. Y habla de la situación del mundo, and it speaks about the condition of the world. And it speaks about the past, present, and future. Habla del pasado, el presente y el futuro. Amen. So the word of God teaches us. La palabra de Dios nos enseña. Amen. We're guided by the word of God. Somos guiados por la palabra de Dios. So por eso es muy importante, necesario es abrir la palabra y estudiarla. That's why it's very essential, absolutely necessary, extremely important to open the word of God and study it. Study the word of God. Tus mandamientos me dan entendimiento. Psalms, el versículo 104. Verse 104, your commandments or your word give me understanding. Tus mandamientos o tu palabra me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Your commandment give me understand. No wonder I hate every false way of life. When you start loving God's word, cuando usted comienza a amar la palabra de Dios, comienza a aborrecer todo que es malo. You start not liking all those things that are bad because you love God's word, and it gives you love for Him, doing His will. So no wonder I hate every false way of life. So the word of God brings that in your life. When you're dwelling in God's word, when you have the word of God in your heart and in your mind, you start hating those things, the false things that are not right, that go against God's will. Comienzas a aborrecer cosas, cada camino falso de la vida, y quieres servir solamente caminar en la vida verdadera, en camino verdadero, amén, que es Cristo Jesús. Praise the Lord. So el 105. 105. Tu palabra es una lámpara que guíe mis pies. Your word is a lamp to guide my feet. And we need the light at night. Necesitamos la luz en la noche. And we can't see. There's certain nights that there's no stars. We can't see any stars, and the moon is you can hardly see the moon. It's very dark. We need a light. We need a lamp. We need something to guide us so we see where we're going, so we won't stumble. Hay días oscuros que ni las estrellas se miran ni la luna apenas se mira, y no sabemos cuando vamos caminando, no miramos bien, y necesitamos una lámpara, una luz para saber dónde estamos caminando. Pues la palabra viene siendo así. So the word becomes like it is a lamp, a spiritual lamp. Es una lámpara espiritual. Y dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. So viene siendo esa luz espiritual. It becomes a spiritual a light. So when we talk about the word of God as being a lamp, it's a spiritual light. Cuando hablamos de la palabra de Dios, que es como una lámpara, es una lámpara espiritual. Sé por dónde caminar, sé lo que tengo que ser, amén. Es la palabra de Dios, amén. So es esencial
essential, absolutamente necesario y extremo, necessary, important, and necessary, importante y necesario, extremely important. So remember, es esencial la palabra de Dios, es essential, the Word of God. So just don't have it there in your living room, in your bedroom. Open it up. No más lo tenga ahí en tu cuarto o en la sala o en un lugar. Abre la palabra de Dios. No más la abres cuando están predicando a alguien. Don't just open it when somebody's preaching or teaching. Do that. But do it when you want to meditate in the Word of God. Pero abre la palabra de Dios cuando tú quieres meditar en ella. No solamente cuando Él te está predicando o enseñando. Amén. Gloria a Dios. Haga eso, pero también haga cuando nadie está ahí para predicarte, enseñarte. Tú abre la palabra de Dios. When there's nobody around to teach you or preach to you, you should open the Word of God. Amen. You should meditate in it. Amen. Es muy importante. Es importante y necesario abrir la palabra de Dios. It's absolutely necessary and extremely important to read the Word of God. Open the Word of God and study it. Amen? El versículo 106, verse 106. Lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas o tus justas palabras. I promised it once and I'll promise it again. Obey your righteous regulations. I will obey your word. Amen. Porque son justas la palabra de Dios. They're righteous. The word of God is pure and it is good. Amen. Versículo 107, verse 107. He sufrido mucho, oh Señor, restórame mi vida como lo prometiste. I have suffered much, oh Lord, restore my life again as you promised. Señor, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas o enséñame tus palabras. Versículo 108, verse 108. Lord, accept my offerings of praise and teach me your regulations, or teach me your word. So, is it important that God would show us, and as we read the Word of God, that God would show us His Word, give us understanding of His Word? Es muy importante cuando estamos estudiando, pedirle a Dios que nos dé conocimiento de su palabra, para entenderla bien, to understand it correctly, amen? To teach us, teach me your Word. Enséñame tu palabra. Esa debe ser la oración cuando estamos leyendo la Biblia. That should be our prayer as we read the Word of God, as we open it. Teach me, Lord. Teach me. Show me what you want to talk. Show me through your Word. Enséñame por medio de tu palabra. What do you want me to know, Lord? ¿Qué es lo que quieres que sepas en este día? What are you trying to teach me, Lord? Through your Word. Amen? So es muy importante meditar en la palabra de Dios y hacer una oración y decirle a Dios, enséñame tu palabra. It is very important to meditate in His Word and tell the Lord, teach me, pray, and teach me, Lord, teach me your Word. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Amen? Mi vida pende de un hilo constantemente. My life constantly hangs in the balance. Pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas. But I will not stop obeying your instructions or your words. Though he might be in danger, podrá estar en peligro. Pero dice que no, eso no lo va a dejar que de obedecer la palabra de Dios. But that will not stop him, though he might be in danger, that will not stop him from obeying God's word. Amen. Porque muchos cuando hay problemas no obedecen la palabra de Dios. But sometimes when people are in danger or going through hard times, they will not obey God's word. But the psalmist says, salmista dice
que Él no dejará de obedecer la palabra de Dios. He will not stop from obeying God's word. Have you stopped? ¿Has parado? Have you stopped obeying God's word? Ask yourself that question. Have you stopped? Am I stopping? Estamos parando. We should say no. Debemos decir no. We're still obeying God's word. Estamos obedeciendo la palabra de Dios. And if you did stop obeying God's word, si dejaste de obedecer la palabra de Dios, pídele perdón a Dios. Ask God for forgiveness if you have stopped obeying His word. And ask Him, Lord, help me to start obeying. I will start obeying your word from right now, ahorita mismo. I'll start obeying your word. Not mañana, not tomorrow, today. Amen? You should start today. If you're not obeying God's word, start today. Tell the Lord, give me help. Give me the help I need. Help me to obey your word. Amen? But those that haven't stopped, praise the Lord, los que no han parado, no han dejado de obedecer su palabra, gloria a Dios. Y hay que seguir, amen, and let's continue, amen, obeying His word. Let us obey His word, no matter what other people say. No importa que digan los demás personas. No importa qué es lo que nos digan. Si va contra la palabra de Dios, no vamos a obedecerlos a ellos, vamos a obedecer la palabra de Dios. It doesn't matter what other people are saying. If it goes contrary to God's word, we're not going to obey them. We're going to obey God's word. Amen? Vamos a obedecer la palabra de Dios. We're not going to stop obeying His word. No vamos a parar de obedecer su palabra. Amen? Aleluya. Los malvados, versículo 110, verse 110. Estoy en el capítulo del Salmo 119. I'm in the Psalms chapter 119 and I'm in verse 110. Estoy en el versículo 110. Los malvados me han tendido sus trampas. The wicked have set their traps for me. Pero no me apartaré de tus palabras. No me apartaré de tus mandamientos, tus palabras. But I will not turn from your commandments, your word. Praise the Lord. No matter what happens, no matter those that are against us, no importa lo que están contra nosotros, no nos va, aunque sean muchos, no nos vamos a apartar de la palabra de Dios. Even though there are a lot that could be against us, we will not turn from God's word. Amen? We will continue obeying His word. Praise the Lord. Amen? We need that determination. Necesitamos esa determinación. Es muy importante, es esencial, es essential. Es esencial, que es importante y necesario obedecer la palabra de Dios. It's essential, it is absolutely necessary and extremely important to obey God's word. Amen? We need to obey God's word. Amen. Gloria a Dios. Amen. Praise the Lord. How many agree? ¿Cuántos están de acuerdo? Aleluya. Gracias al Señor. Thank you, Lord. Amen. Aleluya. El 111, verse 111. Gloria a Dios. Tus leyes o palabra son mi tesoro. Your laws or your word are my treasure. Un tesoro, la palabra de Dios es un tesoro. Praise the Lord. Esto, hermanos, mira. Este es un tesoro. This, brothers, is a treasure. Amen. Eso es importante. The word of God. Amen. Es un tesoro. La palabra de Dios es un tesoro. The word of God it's my treasure. You should say, this is my treasure. I'm blessed. Amen. I'm rich. I have the word of God with me. Amen. Soy rico. Tengo la palabra de Dios conmigo. Amen. Aleluya. Tus palabras son mi tesoro. Son el deleite de mi corazón. Your words are my treasure. They are my heart's delight. I'm delighted. Me siento bien. I feel good because your word is in my heart. Amen. Porque tu palabra está en mi corazón. Dice,
hay gozo en mi corazón porque tengo la palabra de Dios adentro de mi corazón. I'm joyful because I have God's word in my heart. Amen. My heart rejoices because of His word that's in me. Amen. Our hearts rejoice because we have God's word in our hearts. Amen. Estoy decidido a obedecer tus palabras hasta el fin. I am determined to keep your degrees to the very end, or your word to the very end. Estoy decidido. I am determined. ¿Cuántos están decididos? How many are determined to keep God's word? A obedecer la palabra hasta el fin, to the very end. Not just in the beginning, not just during certain years, till the end. Amen. No más en el principio o en ciertos años, hasta el fin. Debe haber una decisión, decidir obedecer la palabra de Dios. A lo mejor no has decidido. Maybe you have never determined to keep His word. A lo mejor nunca estuviste decidido a obedecer las palabras de Dios. Por eso estás en la situación que estás. That's why you're in that situation. It's not God's fault. No es la culpa de Dios. No es la culpa de los maestros y los pastores y los líderes. Tú personalmente no decidiste obedecer la palabra de Dios. You can't blame the leaders, the pastors, or the teachers. You personally did not determine in your heart to keep His word. I determined to keep His word till the end, hasta el fin. Amen. I'm determined to continue keeping God's word. He decidido obedecer a la palabra hasta el fin. Amen. You should write it down. You should write this verse. It's very that God will speak to our lives. Debes marcar este versículo que Dios nos habla a nuestra vida. Amén. Decidido a obedecer la palabra de Dios hasta el fin. Determined to keep His word to the very end. Amen. Ask yourself that question. Hágase esa pregunta. Estoy decidido. I am determined. Amen. Hasta el fin. To the very end. To obey God's word, to keep His word, amen. Obedecer su palabra, amen. So it is absolutely necessary, extremely important to obey God's word till the end. Es esencial, es importante y necesario a obedecer la palabra de Dios hasta el fin. Y en vez de oigo de gente que dice, bueno, yo hacía lo que la palabra de Dios me decía, yo vivía, pero ya no, mire, some people say, well, at one time I was obedient to God's word, but not anymore. You see, it's sad to hear those things. Those people already know the word of God, but they decided to stop obeying God's word. Esa gente conoce la palabra de Dios, pero decidieron de parar de obedecer la palabra de Dios. Qué lástima, qué tristeza. No hagamos eso. Let us not be like that. Let us continue to obey His word. Vamos a seguir obedeciendo su palabra. Su palabra es tan importante. I got a couple more verses. Y tenemos unos versículos un poquito más. Dice en Mateo 4:4, Jesús le dijo, but Jesus told him, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Matthew 4:4. But Jesus told him, no. The scriptures say people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. We live through hearing God's word. Vivimos por medio de la palabra de Dios. By every word that comes from the mouth of God. De cada palabra que sale de la boca de Dios. Gives us spiritual life. Nos da vida espiritual. Vida espiritual. Amén. La palabra de Dios. Pedro dice, Peter says in chapter 1, verse 23, 1 Pedro 1:23, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. For you have been born again, but not to a life that will quickly end.
Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Your new life will last forever because it comes from the eternal living Word of God. Amen? Praise the Lord. That's how powerful is the Word of God. We hear God's Word, we believe it, we accept it by faith, and we say what it says, and we're born again. Amen? Through Jesus Christ. Le tenemos la palabra de Dios, la leemos, la creemos lo que dice en su palabra y aceptamos a Jesucristo en nuestra vida y tenemos vida eterna. Amén. Santiago 1:21, James 1:21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y aceptan con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. So get rid of all filth and evil in your lives and humbly accept the Word of God. The Word of God that's been planted in your heart. For it has the power to save your souls. Amen? Praise the Lord. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. In Luke 11:28, Lucas 11:28, Jesús respondió, pero aún más, bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Jesus replied, 11:28, Luke 11:28, but even more blessed are all who hear the word of God and put it into practice. So we're hearing and we're putting it into practice. Estamos leyendo la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Let us do that. Hay que hacer eso. Es esencial. It's essential to do that. If we're going to live right with God, si vamos a vivir bien con Dios y si vamos a tener victoria en nuestra vida. Amén. Victoria caminando con Cristo. And we're going to have, if we want victory, we have to be obedient to God's word. Si queremos victoria, tenemos que ser obedientes a su palabra de Dios. Es muy importante, necesario ser obediente a la palabra de Dios. It is very, absolutely necessary, extremely important to be obedient to God's word. We want victory. You want victory in your life? If you want victory, you have to be obedient to God's word. Si quieres la victoria en tu vida, tienes que ser obediente a la palabra de Dios. Victory comes from being obedient to God's word. La victoria viene de ser obediente a la palabra de Dios. Es muy importante ser obediente a la palabra de Dios. Es esencial. It is essential. Amen? So let's pray right now. You already have Jesus in your heart. Ya tienes a Cristo en tu corazón. Pero no has permanecido obediente a la palabra de Dios. But you haven't been obedient to the word of God. You could ask God for forgiveness. It's your choice. Hopefully you will. Tú puedes pedirle perdón a Dios. Y es tu decisión. Ojalá que lo hagas. Vamos a hacer una oración por todos los que me están viendo y oyendo en Facebook y en YouTube. Those that are here in Facebook and YouTube. Do this prayer. Vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, Lord Jesus, no he sido obediente a tu palabra. I haven't been obedient to your word. And I repent, me arrepiento. It is very important. Es muy importante que sea obediente a tu palabra. That I should be obedient to your word. Si yo quiero victoria, if I want victory, I need to be obedient to your word. Tengo que ser obediente a tu palabra. Ayúdame, Padre. Help me, Lord. A ser obediente a tu palabra. To be obedient to your word. And I thank you, Father. Y te doy gracias. He decidido, I have decided to obey your word. Obedecer tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y si usted no ha aceptado a Cristo, puedes comenzar ahorita mismo. Vamos a hacer una oración. Ahí donde estás. Puedes estar con tu familia, puedes estar solo, no importa la edad, it doesn't matter the age, how old you are, how young you are, no importa si qué joven estás o qué adulto estás, tienes a Cristo
no tienes a Cristo, tú puedes aceptar al Señor. El Señor te está hablando. God is speaking to your heart. So close your eyes where you're at and just say these words. Lord Jesus, Señor Jesús, forgive me of all my sins. Perdóname todos mis pecados. Entra a mi corazón. Enter my heart. Te doy mi vida. I give you my life. Y gracias, Señor. Thank you, Jesus, que entraste a mi corazón y mi nombre está escrito en el libro de la vida. That you enter my heart and my name is written in the book of life. Amen. Amen. Y les pido, ahí donde estás, if you have a Bible, start reading the Word of God. Si tiene una Biblia, comienza a escuchar, a leer la palabra de Dios. Y si no, vaya, consígase una. If you don't, just go and buy one. And God bless you. Dios los bendiga. Hasta luego.